Luego tenemos a los trastornos relacionados específicamente a estrés. Cuando lo que preocupa a una persona es un evento traumático, como puede ser un robo, un atraco, un secuestro, una- un desastre natural, etcétera. Y debido a esto, la persona empieza a tener recuerdos muy vívidos, pesadillas, dificultades para sobreponerse a este recuerdo. Entonces hablamos de un trastorno de estrés postraumático. Este trastorno aparece en los primeros 6 meses posteriores al hecho traumático de excepcional intensidad. Es decir, puede ocurrir tanto al día siguiente como a los 4 meses como a los 6 meses. Se caracteriza porque la persona recuerda vívidamente a través de este evento, a través de situaciones, a través de sueños, a través de imágenes mentales, en sueños. Y junto a estas manifestaciones, además, puede existir un embotamiento afectivo, un aplanamiento afectivo, junto con conductas de tipo evitativo, de cualquier estímulo que recuerde el evento. Además, se puede acompañar de síntomas vegetativos, muy propios de, por ejemplo, un ataque de pánico, alteraciones del estado de humor, de tipo irritabilidad o de tipo tristeza, y de comportamiento como aislamiento, como agresividad. Es importante en estos casos siempre indagar acerca de comorbilidades, ya que muchas de estas personas pueden abusar, por ejemplo, del alcohol o de medicamentos tranquilizantes, benzodiazepínicos, por ejemplo. Este es el típico cuadro que ocurre en personas, por ejemplo, en muchos que fueron a la guerra de Vietnam, a la guerra de Irak, los sobrevivientes del 11 de septiembre en Estados Unidos, muchas personas que les tocó vivir, por ejemplo, el terremoto de Aquile en 1998, o quién sabe, y algunas personas, algunos vecinos de Tiquipaya también puedan desarrollar o haber desarrollado este trastorno. Em, ¿Qué es traumático para unos? No siempre es lo tan traumático para otras personas. Depende mucho de la salud mental previa de la persona, del tipo de mm, bagaje vivencial que tenga también la persona. Quizás para, no sé, una persona que ha vivido en un ambiente donde la violencia no es tan extraña o es más cotidiana, el ver a una persona siendo herida o muerta no represente mucha carga emocional ni la considere traumática esa situación. Pero quizás otra persona que en su vida ha visto una persona siquiera herida, el ver de repente una persona muerta o moribunda podría sí representar una causa para que desarrolle un trastorno de estrés postraumático. Eh, Situaciones traumáticas también pueden considerarse aquellas propias de los cuidados asociados a la salud. Por ejemplo, una persona que acude al hospital con una fractura o una mujer que le toca dar a luz por primera vez o que está teniendo un trabajo de parto complicado. Esto podría hacer que la persona desarrolle a posterior un trastorno de estrés postraumático. En todo caso, las características, bueno, el tratamiento para este trastorno puede ser no farmacológico,
con apoyo psicoterapéutico, psicoterapia cognitivo-conductual. Hay una terapia que ha sido creada hace más o menos una década atrás ya, o un poco más incluso, que es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que es bastante curiosa porque utiliza los movimientos de los ojos de lado a lado, mm, y a través de estos movimientos al parecer se activan, reactivan y desactivan áreas del cerebro encargadas del procesamiento de los recuerdos. Está demostrando ser bastante efectiva, no requiere muchas sesiones y lo mejor de todo es que no requiere medicamentos. También puede utilizarse en el tratamiento la hipnoterapia. Cuando los síntomas no remiten con los tratamientos no farmacológicos, se puede hacer uso de tratamientos farmacológicos y los medicamentos fundamentales para hacer este tratamiento son los antidepresivos. De estos, una vez más, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se pueden utilizar benzodiazepínicos, alprazolam y clonazepam, pero se debe ser cautos en su uso, ¿no? Se puede utilizar al principio del tratamiento, pero una vez que la persona esté ya mejor, ir disminuyendo hasta suspender. Otros medicamentos que se han utilizado en el tratamiento de este trastorno son, por ejemplo, anticonvulsivantes como la lamotrigina y la carbamazepina, incluso antipsicóticos como la quetiapina o la olanzapina. Otro tratamiento que también parece ser prometedor, aunque todavía está en experimentación, es el uso del propanolol. El propanolol ustedes saben, es un bloqueador adrenérgico que se utiliza, por ejemplo, en personas con hipertensión arterial. Tiene utilidad en la fobia, en el trastorno por ansiedad social, pero también se ha visto que podría ser útil en estas personas que tienen trastorno de estrés postraumático, porque produciría una especie de flexibilización de la huella amnésica en el cerebro. ¿A qué se refiere esto? Todo recuerdo almacenado, estos recuerdos a largo plazo, cuando se los evoca, eh, se vuelven proclives a distorsionarse, a deformarse y también a olvidarse. Y el propanolol mm, utilizado minutos antes de que la persona voluntariamente recuerde lo más vívidamente posible el evento traumático, haría que este recuerdo se desatorara, se desatascara de la memoria inmediata y realmente eh, almacenara en la memoria remota, donde tiene que estar. Y de esta manera romper los fortísimos nexos emocionales que trae asociados. Es decir, cuando alguien ha almacenado a largo plazo un recuerdo, la carga emocional ya no suele ser tan intensa. Es como, por ejemplo, que alguien que recuerda, pues, no sé, el fallecimiento de su abuelo hace 40 años atrás. Evidentemente, es difícil que se ponga a llorar amargamente al recordarlo. Algo parecido parece ocurrir con el uso del propanolol, que ayuda a movilizar ese recuerdo y almacenarlo donde debe estar, ¿no? Que es en la memoria a largo plazo, y disminuir su carga emocional. Y también se ha visto que el uso de dosis elevadas de hidrocortisona administradas inmediatamente después de un evento considerado estresante pueden ayudar a prevenir el que aparezca un trastorno de estrés postraumático. Esto sí está demostrado. Se puede utilizar, por ejemplo, en los servicios de urgencia o con víctimas de violación, en sobrevivientes de
desastres naturales, de graves accidentes también se puede utilizar. Luego tenemos dentro de este grupo a aquellas personas cuya ansiedad está más bien originada en cambios biográficos, como pueden ser diagnóstico de enfermedades, despidos, discapacidad, fallecimiento, cambio de lugar de residencia, etc. Estas personas entonces pueden tener un trastorno de adaptación, que básicamente es la aparición de síntomas y signos ansiosos en relación a estos cambios. Esto va a producir un malestar subjetivo importante y que van a interferir en las actividades diarias de la persona, sociales, académicas, laborales o académicas. Am, para hacer el diagnóstico, estos síntomas deben aparecer durante el primer mes tras ocurrir el evento de cambio. Este tipo de situaciones de duelo, de separación, de migración o de ser refugiado pueden producir este tipo de síntomas. Am, es importante estar al tanto o acompañar o hacer seguimiento a estas personas porque si la situación estresante no varía, este trastorno de adaptación puede convertirse, por ejemplo, en un episodio depresivo o pueden aparecer síntomas de ansiedad demasiado intensos como para que la persona pueda funcionar bien. Puede aparecer, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada. ¿No? Entonces, eh, es importante ver que este trastorno sea monitorizado y si un médico general capta a una de estas personas y ve que los síntomas tienden a empeorar o prevé que la situación de cambio podría no resolverse pronto, es mejor siempre solicitar la interconsulta con un profesional en salud mental. Cuando se habla de los síntomas de ansiedad, pues muchos de ellos son físicos. Es muy común encontrar en estas personas, por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, tinnitus, muchos de los síntomas propios del trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, uno de los trastornos que estaban originalmente en este grupo, bueno, en la CIE-10, era la reacción a estrés agudo. Actualmente no se considera más un trastorno. Este capítulo o este tópico está en otro capítulo aparte de la CIE-11, que son condiciones asociadas a la salud mental. Esta reacción a estrés agudo se caracteriza porque inmediatamente después del evento estresante pueden aparecer un conjunto de síntomas asociados a la ansiedad, como pueden ser embotamiento afectivo, gran tristeza, ansiedad, ira y desesperación, hiperactividad o aislamiento. Los síntomas desaparecen rápidamente, entre algunas horas y un par de días, y no deberían ser considerados como extraños para el grupo al cual pertenece la persona. Es decir, para el grupo, el tipo de reacción que tiene esta persona debería ser comprensible. Este tipo de reacciones pueden ocurrir, por ejemplo, tras un abuso sexual, pueden ocurrir tras conflictos armados o cuando ha habido un crimen, cuando uno ha sido víctima o cuando ha visto un crimen, o cuando pues informan del fallecimiento de un ser querido. Al igual que el trastorno de adaptación, hay que estar pendientes de estas personas que tienen estas reacciones, porque podrían, no siempre, pero podrían desarrollar trastornos de adaptación o episodios depresivos o fobias. Dentro del tratamiento no farmacológico, que es el más indicado dentro del manejo farmacológico, pues está el de atender necesidades inmediatas,
Si la persona está adolorida, tratar el dolor. Si la persona está en un lugar riesgoso, llevarlos a un lugar seguro. Brindar seguridad. Facilitar la catarsis, esto es muy importante. Se va a ver esto con más detalle cuando se vea el tema de paciente en crisis, por ejemplo. Creo que si no me equivoco es uno de los últimos. Favorecer a que la persona hable sobre esta experiencia, escuchar y escuchar. Em, Facilitar el apoyo familiar y social y pues evitar también la reexperimentación. Esto está enfocado básicamente a personas que han sido víctimas de abuso o de agresión por terceros. Em, por ejemplo, en personas que sufren abuso sexual, em, pueden acudir al personal de salud, a quienes, bueno, deben contar la experiencia, pero resulta que además deben contar lo mismo al personal policial y luego deben contar lo mismo 2 o 3 veces en el proceso legal que se sigue después. Entonces esto no es apropiado y deberían encontrarse los mecanismos para que la persona no reexperimente esta situación que pues ha sido traumática para ellos. Solamente si el cuadro es muy intenso, los síntomas de ansiedad son muy intensos, podrían utilizarse benzodiazepínicos. Por ejemplo, alprazolam 0,5 a 2 miligramos cada 12 o cada 8 horas, máximo por una semana, no es necesario más. Y en caso de agitación muy grave, podría utilizarse diazepam endovenoso.